Los periodistas. El chalequito, maestro, ¿qué? Pues Ladrón de... Sí, ¿verdad? Maestro, que se queda. Muy buenos días. ¿Qué tal, Jesús Manuel? Qué Pues gusto. aquí estamos listos en la capital del Huachicol, desde Sí. el mismísimo centro de la República Mexicana, Sí, en ¿verdad? la entrada al sureste, donde confluyen las autopistas que unen a millones de viajes de transporte al año, Sí, sí. y donde el combustible, pues evidentemente es un gran negocio, ¿no? Sí, que se le llamaba a Puebla el embudo, pero pues Sí, ahora ya no es un embudo, es ahora una es- regadera, man. porque pues prácticamente todo el sureste Fíjate que, confluye por aquí. leí un artículo en El País donde decía, dejaron el campo para vender o sembrar gasolina o combustible o algo así, dándote a entender que lo mismo que sucedió en el Triángulo Dorado, allá en la zona productora de droga, se llamaba el Triángulo Dorado, ¿no? Dejaron el campo, los campesinos dejan el campo normal, los Por la siembra del... cultivos, Ajá, por el por- cultivo de la droga. Sí. Aquí en esta zona del llamado Triángulo Rojo, de Tecamachalco a los alrededores, pues era el distrito de riego número 30, que era el que se regaba con las aguas de Valsequillo, contaminadas por todas las empresas, las fábricas, la Volkswagen, las textileras, etcétera, contaminaron el agua y que dieron en la torre los cultivos. Se queda la gente sin chamba, se mandan brazos a los Estados Unidos, los braceros, y después las leyes en los Estados Unidos los deportan o ya es más difícil irse, etcétera. Entonces, ¿la gente de qué vive? O se dedican a la prostitución, como es el caso del centro de prostitución más importante que hay en Tepeaca, o se afilian a los grupos de la delincuencia organizada, llámale como tú quieras llamarle, porque no tienen manera de sobrevivir honesta. Claro. Y ahora se dedican a la venta, a la explotación, al robo del combustible y a la venta del combustible. Dicen incluso a los gasolineros importantes de la región. zona, ¿no? Y luego la relación de Audi, no Audi, sino los transportistas que trabajaron en la construcción de la planta, de la nivelación de tierras, todo esto, ¿no? Que eran los camiones de la CTM, por cierto, Sí, me sí, decían. sí. Ajá. Bueno, para bajar costos, pues el combustible robado. Es todo un asunto muy Sí. preocupante, man. Sí, y sobre todo que fue de baja intensidad Baja intensidad. y que fue creciendo. En los últimos 2 años es cuando... Sí, el Puebla estaba en el robo de combustible entre el quinto, sexto estado, ¿no? De los donde pasa el de los y poco a poco fue creciendo, pero también tiene mucho que ver, pues, por las características orográficas y pues casi de manera abierta está los ductos, ¿no? No es nada complejo encontrarlos o verlos, ¿no? Pasa por las principales comunidades. Y al final siempre hay un tema, es decir, al final no es que quieran ordeñar los ductos, no es que quieran generar violencia, no es que quieran generar o fortalecer la delincuencia organizada, sino el tema es económico, como bien lo dice, es decir, al final hay una necesidad económica y de los dos lados, ¿no? En el tema de la droga, pues hay un cliente, ¿no? Pero al final ese cliente no necesariamente está teniendo un beneficio directo, ¿no? Al fin, bueno, a lo mejor para su tema personal puede ser que sí, pero del otro, pues tenemos la parte de que le pega a la economía, es decir, compran un combustible más barato, que incluso se lo llevan hasta sus casas ya ahora, ¿no? Y el otro, pues que la gente que lo explota, pues también tiene un beneficio económico, es decir, al final hay un tema económico aparentemente de ganar en la parte ilícita, es decir, está claro que hay están violando muchas leyes, muchos reglamentos, está claro que hay una polarización en las localidades, está claro que las policías están coludidas, está claro que las autoridades están coludidas, es decir, todo ese escenario que está sembrado en torno al tema del robo de gasolina, de combustibles, pues es un tema que no se puede esconder. El País, el Reforma han sacado cosas muy significativas de lo que representa por día, ¿no? 2 millones de pesos.
por día. O sea, es impresionante económicamente lo que representa. Además de todos los beneficios que están alrededor de estas localidades que habían quedado pues sumidas en muchos temas, porque no ha habido apoyos tampoco significativos desde hace varios años, desde décadas, al tema del campo mexicano, ¿no? Entonces se han caído. No hay políticas públicas en favor del campo. Y aquí te preguntas, bueno, en el sexenio pasado, que salieron en defensa del exgobernador, salieron los empresarios. No capto yo bueno, ya, ¿qué se puede pensar? Exceso de escasez, ¿no? De inteligencia de los empresarios poblanos, los cupulares, los presidentes de las cámaras, y esto verdaderamente es ridícula su postura. No, es que Rafael sí hizo lo que tenía que hacer. Pues tan no lo hizo que creció en los últimos 2 años de su sexenio, según los datos estadísticos, creció 1,300% el robo de combustible en su trayecto del Triángulo Rojo. Sí. Los helicópteros, ¿para qué se usaron? Para transportar a los invitados, para transportarlo a él, para ir por las tortillas, pero no para la vigilancia. Los chupaductos se vigilan desde el cielo, se vigilan con inteligencia, con infiltrados, ¿no? Sí. Digo, así es como se opera. Ahora tenemos que llamar al ejército a suplir las deficiencias de un Estado que minó, que socavó a la institución de la seguridad pública, cuando el secretario de Seguridad Pública estuvo coludido con 2 de los mandos policíacos, y por eso fue que lo destituyeron, aunque bajo la figura de que renunció, ¿no? O sea, hay muchas cosas. Sí, el tema de los ductos de Pemex tiene que ver, hay muchas variables, pero que muchas variables pudieron haber sido controladas. Sí. Desde el poder. Porque al final es interesante ver cómo incluso hasta los mismos huachicoleros lo saben. Hay sensores pues donde dicen que ya, si aquí ya pues empiezan a cortar el suministro, es decir, la capacidad tecnológica por aire, por tierra, sensores, hacía imposible que podrían robarse el combustible, ¿no? Pero sin embargo, esto tiene que ver que solamente puede ser cuando estás coludido, es decir, en qué momento del día es cuando más presión hay, en qué momento del día es cuando baja la presión. Es decir, hay tantos elementos que permiten, de dentro y de fuera, desde dentro y fuera, que permiten pues ni siquiera blindar el tema, claro. O sea, ni siquiera limitar, sino blindar los ductos, y sobre todo por como también lo refiere, es decir, las características geográficas donde pasan los ductos en Puebla son muy fáciles de controlar, a diferencia de otros donde empiezan a entrar sierras o empiezan a entrar que se vuelven más complejo, ¿no? El cuidarlos o el mantenerlos. Es decir, aquí estás los ductos, y por eso es el principal negocio, porque prácticamente pasan por tu casa, por tu unidad habitacional, pasan por tu calle principal, pasan por tu colonia. Una mala planeación, sí, además. Entonces, al final todo aflora. Ahí lo tienes a tiro de piedra, pues el ducto, donde antes, me acuerdo hace unos 5 años, pues se decía que hasta decían túneles, y era más sofisticada el robo de combustible. Ahora, pues es muy sencillo, sobre todo a partir de las características de los que han encontrado las tomas clandestinas. Es decir, pareciera que una persona puede llegar y abrir el ducto. No es tan fácil, más bien no es fácil. No puede ser cualquier guachicolero. No. Son válvulas especializadas, sí. O sea, no las venden en la ferretería de Acatzingo, vamos. No. Y muchas de ellas seguramente importadas. Claro, por supuesto. Chinas a lo mejor, y por eso explotan. Sí, y el otro tiene que ver con la forma en que se tiene que abrir y generar toda esa... Es una tecnología que está a los pies de la delincuencia organizada, y que eso precisamente hace desde dentro y desde fuera de Pemex pues todo este esquema de colusión. Sí, o sea, es decir, que se puede responsabilizar un gobierno estatal, se puede responsabilizar un gobierno municipal, se puede responsabilizar a las policías, porque aparentemente pareciera que este es un tema de los 3 órdenes de gobierno, o más bien aparentemente es un tema del gobierno federal y de la paraestatal. Pero sin embargo sí es un tema de responsabilidad compartida, porque no puedes dejar o decir, ok, está creciendo el robo de combustible, y hacer como que no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada. Incluso hasta ahorita pareciera que en muchas de las declaraciones
minimizan, ¿no?, el tema, ¿no? Y lo focalizan, que es la delincuencia organizada que está focalizada y que ni siquiera puedes tener un estado de excepción, pues porque pues no pasa nada, lo podemos controlar con 2,000 elementos del ejército. La realidad es que es difícil controlar este tema cuando ya se incrustó parte de la ciudadanía, porque si la ciudadanía está defendiendo a cuando los hay un guachicoleros, enfrentamiento ciudadanos militares defendiendo a los ciudadanos a los delincuentes, con la filosofía de que el petróleo es nuestro, la gasolina es nuestra, los presidentes roban, los gobernadores roban, los diputados roban, el caso de Duarte, etcétera, el gobierno roba. ¿Por qué yo no voy a hacer uso del recurso natural que es propiedad de todos los mexicanos? Ese es el razonamiento de las personas. Sí, y sobre en todo los pueblos del Triángulo. Sobre todo cuando rompes el tejido institucional, Sí. y generas un tejido en torno a la delincuencia organizada, en un tejido social, pues es difícil realmente que lo pueda resolver. Y no se puede resolver solamente con más ejército, con más policías, con más vigilancia, porque está incrustada la ciudadanía, y el tema es cómo le vas a dar paralelamente espacios, fortalecer de nueva cuenta el campo mexicano, ¿no? O sea, esa zona es productiva, esa zona es de las mejores zonas de Puebla. El tema es... Era. La zona triguera, la zona de las hortalizas, la zona de los chiles. De papera. Sí, o sea, ya no lo es. Sí, y ese es el tema, es decir, cómo no puedes enfrentarlo solamente satanizando todo lo que sucede en esa zona, sino cómo socialmente empiezas a reconstruir el tejido social lícito, pues, que le dé al campo mexicano más muy posibilidades. Difícil, muy difícil. Porque si no, más bien no pareciera, estás en un estado de guerra en esa zona, entonces la gente a quién va a apoyar, ¿no? O sea, la ciudadanía, socialmente, con quién se siente más identificada. Y ese es, por desgracia, en esta zona, pues no se siente identificada con los buenos, ¿no? Porque los buenos no le han dado lo que durante muchos años los dejaron abandonados, y sí se los ha dado de manera, desde luego, con todo lo que implica la delincuencia organizada, sí se los ha dado, ¿no? Y esa es la parte más compleja, ¿no? ¿Tú no crees que se convierta en un factor que incide en el 2018, en la elección presidencial? ¿Para financiar te refieres? Pues seguramente no. Yo creo que sí va a incidir socialmente, va a ser un tema muy fuerte de incidencia social, si no empiezan a encontrar la cuadratura del círculo para poderlo resolver. Si no lo empiezan a darle de manera más... Ya hoy el Universal, bueno, el martes el Universal saca un comentario que si la herencia de Rafael Moreno Valle es el tema de la estructura del robo de combustible. Sí. El tema es que ya es un punto ahí que dices... Sí, a mí me llama mucho la atención. Sobre todo el Universal, ¿no? Que no se mueve muy al margen de los intereses gubernamentales. A mí me llama mucho la atención que diarios internacionales... Bueno, el país está encima del tema, el mundo está encima del tema, la BBC ya se metió. Y es un tema que eso sí pega porque empieza a generar cuestionamientos... Porque además Puebla... estructurales, pues. OHL, ¿no? Sí. Que también en España es un tema interesante y delicado por las raíces del dinero negro. Para pagarle a y los que otra vez políticos se abrió en España y no se abrió en México. Se abre en España, pero las raíces vienen aquí a México, los intereses de OHL en el Estado de México y en Puebla, en fin. Sí. Estamos en el ojo del huracán, ¿eh? Sí, este es el tema que si no se articula una buena estrategia para resolverlo desde la población, desde donde está el problema real, porque al final el problema real no está solamente en la delincuencia organizada, sino que la ciudanía se incrustó en la delincuencia. Está involucrada. Entonces, si no lo desactivas, si no empiezas a generar, pues se puede empezar a crecer, porque ¿qué es lo que pasó con la droga en Culiacán? Exactamente eso. Exacto. Y la sociedad se involucró en el... Exactamente, iba a poner ese ejemplo, y también en otros países, ¿no? Es decir, también Colombia. el caso de los ductos también en Colombia fue algo muy parecido, pero ahí sí la delincuencia organizada. Aquí no, aquí fue la ciudadanía conjuntamente con la delincuencia organizada. Es decir, allá sí fue un tema... Una alianza. Sí, y ese es compromiso por Puebla, claro. Esa es la parte más compleja de poder resolver. Es un compromiso. Sí, y desde luego que el gobierno federal tiene mucha responsabilidad, y desde luego que... el estatal. Los municipales, yo creo que son los menos responsables los municipales, porque no puedes dejar a una autoridad municipal sola en este asunto, ¿no? Al final
Y luego presidentes municipales que festejan con cantidades millonarias de dinero sus cumpleaños y que el negocio principal de la familia son las gasolinerías. Sí. O sea, yo no digo que se estén robando a los presidentes municipales la gasolina, ni mucho menos, o sea, habría que demostrarlo, pero la relación de negocios con el robo de combustible sí es sospecha, ¿no? Permite la sospecha pública. Sí, pero regreso a decir, al final la autoridad municipal es la más indefensa, pues. Sí. Y la más fácil porque que es la no pueda tiene sobornar, recursos, ¿no? la que más fácil Sus la pueda compromisos sobornar. de seguridad estaban comprometidos con los del Claro. Estado. Bueno, ahora sale una información, regresamos 500 y pico de millones de pesos en el tema de seguridad porque no hubo cómo aplicarlos. O sea, Sí. no les interesó el tema de la seguridad, hombre. Sí, ese es lo más Es complejo. terrible. Sí. Pues En bueno, fin, pues hoy fue... interesante. Y ya habíamos definido en otra ocasión lo que significa el huachicol, ¿no? Sí. Y creo que eso también es bastante significativo, ¿no? Porque no es un tema de grandes mafias, ¿no? No, es el robo hormiga, el robo de... Claro. Sí. Pues así es, Jesús Manuel. Bueno. Pues qué gusto. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, maestro. Los periodistas.